Buenos días, hermanos en Cristo, que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Hoy, 10 de febrero, la Iglesia recuerda a San José Sánchez del Río, mártir y memoria litúrgica de la Iglesia para Santa Escolástica Virgen y otros más. Hablaremos un poco acerca de San José Sánchez del Río, niño y mártir mexicano. Mártir de 14 años. Así se resume la vida de José Luis Sánchez del Río, quien fue beatificado junto a otros 12 mártires por disposición del Papa Benedicto XVI. Nacido en Zaguayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913, hijo de Macario Sánchez y María del Río. José Luis fue asesinado el 10 de febrero de 1928 durante la persecución religiosa de México por pertenecer a los cristeros, grupo numeroso de católicos mexicanos levantados en contra de la opresión del régimen de Plutarco Elías Calles. Un año antes de su martirio, José Luis se había unido a las fuerzas cristeras del general Prudencio Mendoza, enclavadas en el pueblo de Cotija, Michoacán. El martirio fue presenciado por dos niños, uno de 7 años y el otro de 9 años, que después se convertirían en fundadores de congregaciones religiosas. Uno de ellos revela el papel decisivo que tendría para su vocación el testimonio de José Luis, de quien era amigo. Fue capturado por las fuerzas del gobierno que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar. Recuerda el testigo que entonces tenía 7 años. Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. José no aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo, añade. Entonces le cortaron la piel de la planta de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo, rumbo al cementerio, recuerda. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían y decían: si gritas muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Di muera Cristo Rey, pero él respondía: viva Cristo Rey. Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando como muchos otros mártires mexicanos: ¡viva Cristo Rey! Estas son imágenes imborrables de mi memoria y de la memoria del pueblo mexicano, aunque no se hable muchas veces de ellas en la historia oficial. El otro testigo de los hechos fue el niño de 9 años, Enrique Amezcua Medina, fundador de la confraternidad sacerdotal de los operarios del Reino de Cristo, con casas de formación tanto en México como en España y presencia en varios países del mundo. En la biografía de la confraternidad que él mismo fundara, el padre Amezcua narra su encuentro, que siempre consideró providencial, con José Luis, según comenta en ese testimonio, haberse cruzado con el niño mártir de Zaguayo, a quien le pidió seguirlo en su camino, pero que viéndolo tan pequeño le dijo: tú harás cosas que yo no podré llegar a hacer. Determinó su entrada al sacerdocio. Más tarde, el seminario de formación de los operarios de Salvatierra, Guanajuato, lo bautizó como Seminario de Cristo Rey y su internado se llamó José Luis en honor a la memoria de este santo mexicano. Los restos mortales de José Luis descansan en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en su pueblo natal. Hablemos ahora de Santa Escolástica. Para la iglesia es una memoria litúrgica. La única fuente histórica sobre la vida de Santa Escolástica, hermana de San Benito, son los capítulos 33 y 34
del libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la santa, pero a San Gregorio no le interesaba presentarnos una noticia biográfica completa de Santa Escolástica, sino completar el perfil interior del padre del monacato occidental. Parece que el año de nacimiento de los dos santos coincide, el 480. Por tanto, Benito y Escolástica probablemente fueron gemelos, y si no lo fueron anagráficamente, sí lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte en el 547 a 40 días de distancia. Escolástica nació en Nurcia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió su hermano San Benito, a Subiaco y a Montecassino. En Piumarola, a los pies del monte, estableció su monasterio, como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solo una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo se había impuesto. En el último coloquio, que tuvo lugar tal vez el primer jueves de Cuaresma del año 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano que permaneciese con ella, como refiere San Gregorio, para que toda la noche hasta el día siguiente pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, Escolástica juntó las manos y permaneció en oración. Pudo más ante Dios porque amó más, comenta San Gregorio Magno. Y efectivamente, pocos instantes después, pareció que se abrían las cataratas del cielo. El aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio, pero le echó la culpa a la hermana, que cándidamente replicó: «Pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar. Pedí al Señor y Él sí me escuchó. Vete si puedes y regresa al monasterio». En el lugar del prodigio se construyó la llamada Iglesia del Coloquio, y en recuerdo de ese episodio se invoca a Santa Escolástica contra los rayos y para obtener la lluvia. A los 3 días de ese maravilloso coloquio, San Benito, durante la oración, vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma, y a los 40 días él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial. Hasta aquí esta cápsula, que agradece se vea su atención. Estas cápsulas nos relataron algo de la vida de San José Sánchez del Río y de Santa Escolástica. Agradece se vea su atención. Muchas gracias, que pasen un buen día.